Una puerta hacia ti mismo. Llegó la hora para que abras la puerta hacia ti mismo, para que te conozcas, para que conozcas el universo con todos sus misterios. Te invitamos a que te interiorices en la sabiduría de la vida a través de la tradición yógica con el profesor de yoga Octav Ferkeluk. La vida está llena de misterios. El misterio más grande está en cada uno y la relación que tenemos con el universo. Así que empecemos ahora. Hola a todos, muchas gracias por estar presentes en nuestra emisión de hoy, cuando vamos a tratar de presentar algunos elementos específicos sobre el yoga, sobre el estado de sabiduría, sobre la verdad última divina. El yoga en el idioma sánscrito significa comunión, fusión inefable. La sabiduría tradicional del Oriente, fundada en el siglo I después de Cristo en base de algunas tradiciones de la sabiduría milenaria, definen el yoga como la ciencia que busca lograr y permanecer la comunión del ser humano con el absoluto, con Dios, y su integración armoniosa en el universo, despertando sus poderes latentes paranormales. Más famoso que entendido, el yoga es y permanece un conjunto de métodos sistemáticos milenarios que tienen como objetivo la liberación definitiva del ser humano. Conocido en el Occidente bajo formas vulgarizadas y a veces degradantes, el yoga constituye una disciplina espiritual extremadamente rigurosa. Para la mayoría de los seres, el yoga es una práctica rara o extraña de la concentración de la atención que se fija en un punto del ombligo y que controla la respiración. Las performances de algunos de estos ejemplares yogis se pueden describir en el dominio del espectáculo, contorsión de los miembros, trance, muerte aparente, levitación, telepatía, andar sobre el fuego, etc. Pero, para los auténticos conocedores, el problema es mucho más serio y se goza de la confianza de una disciplina física y mental precisa que supera las performances estereotípicas. Sobre los orígenes del sistema yoga, estos se pierden en la niebla del tiempo. En el siglo III, el célebre texto filosófico Philosophomena del santo Hipólito menciona sobre algunas categorías de nómades, es decir, seres que viajan de un lugar a otro sin ninguna meta, yogis, gimnosofíes, como son llamados en estos lugares. Ellos pasaban su vida como hoy en día, desnudos, porque Dios creó su cuerpo como una cobertura del espíritu. Según ellos, Dios, el absoluto, es luz, no como el sol o el fuego, sino en calidad de supremo discurso infinito, el cual le ofrece a los sabios el conocimiento para que éstos puedan penetrar en los misterios últimos de la naturaleza y del universo. En su visión, la luz espiritual es un misterioso discurso y ellos pretenden conocer íntimamente este discurso porque dejaron de lado las opiniones superficiales sobre el sí y sobre el ego siendo la última camiseta del espíritu. Para ellos, todos los órganos del cuerpo tienen la misma importancia y no hay por qué atribuir
una jerarquía moral porque ninguno constituye corpus delictus para él, cual muchos de nosotros tienen vergüenzas y buscan esconder con dignidad. Quien practica yoga y puede practicar cualquier persona, cualquiera sea su sexo, religión o posición social, busca purificar progresivamente su conciencia de las ligaduras del cuerpo, primeramente, y realizar el conocimiento en el segundo lugar, y también lograr algunos poderes paranormales. El yoga permite al ser volcar el tiempo y el espacio. El yogi busca lograr la iluminación y la perfección a través del control, del desapego y a través de trascender todos los límites. A través del yoga todo es posible, pero no todo es permitido. El yogi puede llegar a aniquilar durante una sola vida todos sus errores o, en otras palabras, anular sus pecados que ha hecho durante sus encarnaciones anteriores. Y ahora vamos a ver cuál sería, desde la perspectiva del yoga, el aspecto de sabiduría al cual los seres aspiran. La sabiduría es un estado de revelar el sí inmortal Atman, es decir, la esencia última y real del ser, de acuerdo pleno entre el pensamiento y las acciones, estado al cual llega un ser humano que tiene el último centro sutil de fuerza, Sahasrara, perfectamente dinamizado. Al estado supremo de sabiduría divina se llega a través de una rica experiencia espiritual profundizada por reflexión y acelerada considerablemente a través de una práctica perseverante y correcta de las etapas superiores del sistema yoga. La sabiduría presupone igual un modo de vista general, armonioso e integrado a través de la intuición sobre el mundo, sobre el ser humano, sobre su posición en el universo y sobre la realidad de la existencia del Supremo Dios. Ella implica en el mismo tiempo un conocimiento de los valores morales, del bien divino, de la verdad última, de la hermosura perfecta, de la pureza del alma, del amor, del respeto para sí mismo y para los demás, amor incondicional hacia Dios, así como una fe inquebrantable en acuerdo con estos principios y valores. La sabiduría es una expresión del conocimiento profundo y de una autodominación total, de un liderazgo permanente en la vida, de acuerdo con los principios divinos y universalmente válidos, que no contradicen el sentido común y la inteligencia creativa. La verdadera sabiduría refleja el pleno respeto de las leyes de la naturaleza, así como fueron creadas por la sabiduría perfecta de Dios. Un proverbio popular profundo nos dice: el ser sabio hace solo lo que se puede, respetando permanentemente las leyes divinas y no cualquier cosa que él quiere. Terminamos la cita. El sabio se esfuerza incansablemente por acercarse a todos los grandes valores universales divinos que han sido revelados por la actividad espiritual de toda la humanidad durante su evolución desde hace milenios. Él entiende, al unísono con la voluntad divina, hacer una contribución efectiva en la medida de sus propios poderes, sumamente grande cuando ha alcanzado el estado de sabiduría, al avance espiritual y moral de la humanidad a través de acciones, obras o doctrinas que también manifiestan y reflejan la armonía,
la inteligencia suprema divina, compartido con otras personas, especialmente educando a los niños en el espíritu y el respeto de los grandes valores divinos. El sabio es severo consigo mismo e indulgente y lleno de amor con los demás cuando ellos lo merecen. Él construye gradualmente su vida poniendo casi siempre en acuerdo su rica experiencia de vida y el fruto de sus profundas meditaciones con las enseñanzas y las revelaciones recibidas tanto de Dios como de los otros seres humanos, de quienes aprende directamente o a través de sus obras. El sabio considera que la verdad última es todo y por lo tanto no se asienta en una forma rígida y definitiva sobre la vida. Él es como un niño en todo momento recibiendo nuevas lecciones de todos y todo a su alrededor, estando siempre listo para corregirse a sí mismo en caso de error, en su propia exhortación o a través de una exhortación extranjera. Él une la estatura completa de una posición espiritual y moral con la receptividad a valores nuevos, auténticos y divinos. Él conoce con desapego su verdadera posición hacia sí mismo y hacia los demás, siempre cauteloso de orgullo o de una humillación teatral. La sabiduría, fruto de un conocimiento superior, duradero, último y general sobre el mundo, inspirado por Dios, siempre conduce a acciones beneficiosas, a un comportamiento práctico armonioso, divinamente integrado y al mismo tiempo hace posible explicar y establecer esta conducta de acuerdo con los principios divinos. La sabiduría excluye en la misma medida el aislamiento sin sentido común de los seres y la austeridad extrema, situación excéntrica fuera de la vida de una comunidad, sino también la sociabilidad superficial fácil. Por lo tanto, la sabiduría implica relaciones sinceras y justas de amistad afectuosa y amor desapegado de los intereses y egoísmo hacia las personas, que se modulan naturalmente según su grado de intimidad personal, excluyendo, excepto en las circunstancias que lo requieren, el habla fría y vanguardista, pero también una familiaridad excesiva. Entendida como una actividad general de dedicación o entrega a la vida superior a lo divino, la sabiduría es un estado profundamente integrado y transfigurador. La sabiduría, aunque no implica un código rígido de prescripciones, impone toda una serie de prácticas armoniosas, divinas y superiores, combinadas con acciones benéficas concretas que están destinadas, sobre todo, a preservar el equilibrio vital del alma mental y espiritual, permitiéndonos permanecer casi siempre en la serenidad eufórica y la autorreconciliación que a menudo atrae espontáneamente la instalación de una felicidad divina sin fin, éxtasis, estado característico cuando se alcanza la sabiduría. Todos los verdaderos caminos espirituales de la humanidad, entre los cuales el papel de honor lo tiene el yoga, contienen, expresado o dirigido a aquellos que supieron entender y antes que todo aplicar correctamente y prácticamente la sabiduría. Las religiones, el yoga y los principios divinos de moralidad práctica, las filosofías auténticas, las grandes creaciones imperecederas, brillantes, literarias y artísticas, las concepciones científicas objetivas y generales sobre Dios, sobre el mundo, sobre la vida y sobre el ser humano,
han hecho sugerencias directas o indirectas a la sabiduría, a veces siendo más o menos una fórmula explícita de una cierta sabiduría. No citaremos aquí para ilustrar esta noción o para fundamentarla teóricamente ningún nombre o título de obra, porque cualquier indicación sería de otro modo limitante. Debemos referirnos en este sentido a la espiritualidad humana entendida en su totalidad, un fruto de la actividad espiritual y divina de todos los pueblos y de todas las épocas del mundo. La sabiduría, cuando es cualidad innata que fue adquirida a través de los esfuerzos perseverantes realizados por el Espíritu que se ha encarnado en otras existencias, es un don con el cual los seres humanos nacen. En otros casos, la sabiduría es el resultado de una experiencia personal y espiritual lograda a través de la práctica perseverante del yoga, desarrollándose y cumpliéndose continuamente. La sabiduría es la capacidad superior de entender o de comprender y juzgar las cosas y los aspectos de la existencia, involucrando un conocimiento profundo esencial sobre la realidad, una experiencia espiritual rica, la medida de equilibrio pleno entre el deseo o la posibilidad, el conocimiento de Dios, desde el cual surge la serenidad eufórica del alma, y la reconciliación consigo mismo y con el mundo. Inteligencia seguida por sentido común en la conducta y en la justa y objetiva apreciación de los acontecimientos y de la realidad. La sabiduría se adquiere a través de las experiencias espirituales ricas y se opone a los excesos de cualquier tipo. La sabiduría implica el autoconocimiento, el conocimiento de Dios y del mundo, una filosofía de acción práctica genuina, pero también la dominación seguida de la transformación de sí como un medio para dominar y transformar creativamente el mundo circundante de impulso creador a las personas con las cuales el sabio viene en contacto. Al practicar yoga correctamente y con perseverancia, la sabiduría ya no es sólo el privilegio de las personas mayores que conocen de antemano las consecuencias de diversos actos y poseen un extraordinario sentido de la relatividad. Algunos dicen, la vida te despierta, pero aún es posible que los jóvenes yogis manifiesten la sabiduría por la forma en que saben cómo aprender tanto de su experiencia espiritual como de los demás, según la forma en que llegan a apreciar los hechos en una perspectiva armoniosa, divina, compleja, superior, correlacionada e intuitiva, racional. La sabiduría es una virtud esencial y en el mismo tiempo gnosiológica y moral, involucrada en el propósito mismo del sistema yoga, que reúne la revelación interna de la existencia de Dios, el conocimiento teórico de las leyes fundamentales del macrocosmos y la realización de cualquier acción correspondiente a este nivel más alto alcanzado. En la antigüedad, el concepto de sabiduría significaba el equilibrio completo de la personalidad, la templanza en todo, el dominio perfecto y la sublimación de las pasiones en el beneficio del conocimiento superior, racional, la reconciliación del ser con el mundo, la serenidad espiritual eufórica, la vida plena al unísono con la voluntad de Dios en la manifestación. Los estoicos y los epicureos la definieron como la ausencia del sufrimiento de las pasiones bajas o ausencia de ansiedad de la emoción negativa. La sabiduría ha sido el ideal supremo no sólo del sistema yoga, sino también de cualquier filosofía por excelencia superior y contemplativa fundada
en la idea de la antinomía crítica espíritu, alma, cuerpo, y en el principio del autoperfeccionamiento completo gracias a las revelaciones divinas del ser humano como única modalidad del mismo para superarse a sí mismo. El ideal de la sabiduría tiene una tendencia laica, ya que anticipa la realización de la felicidad y la inmortalidad espiritual del ser humano aquí y ahora, y no en el espíritu del trascendentalismo religioso. El sentido original del concepto ha sido abrumado a excepción del sistema yoga, y la sabiduría tiene hoy tantas hipostasis como filosofías. Lo opuesto al estado de sabiduría es el estado de estupidez o ignorancia. Mientras que el estado de sabiduría genera felicidad y armonía, la estupidez da lugar al sufrimiento y al desequilibrio. El gran sabio Buddha dijo en una comparación muy sugestiva que al igual que con un carro de 4 ruedas, las 2 primeras ruedas delanteras pueden considerarse por analogía como ignorancia. Las otras 2 que vienen inmediatamente detrás representan el sufrimiento que sigue después. Por lo tanto, el estado de ignorancia, de estupidez es siempre, tarde o temprano, seguido por estados de dolor o de sufrimiento proporcional. Y como una aplicación práctica de lo que hemos hablado, vamos a tratar de vivir en nuestro ser estos aspectos y percibir un estado profundo de sabiduría. Comenzamos. Vamos a volver ahora. Concientizamos, percibimos estos efectos energéticos sobre nuestro ser. Muchas gracias por su presencia en la emisión de hoy. Los esperamos con mucho entusiasmo en las próximas emisiones. Hasta pronto. Conócete a ti mismo y conocerás el universo con las leyes que lo animan. Es el mensaje eterno para todos. Para que te conozcas, el yoga te ayuda a abrir la puerta espiritual hacia tu alma. Un programa de reflexión espiritual basada en la sabiduría antigua del yoga.
con el profesor de la especialidad Octav Ferkeluk. Para consultas está disponible la página web www.yogaesotérico.com. Podés enviar allí tus reflexiones al tema presentado. Fue una puerta hacia ti mismo. Transmite LT29 Radio Venado Tuerto en las frecuencias de 1460 kHz onda media y en LRI 400 101.3 MHz frecuencia modulada, con estudios y administración ubicados en Avenida Casey 642 en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, República Argentina.